Mi más cordial saludo a todos y todas desde la ciudad de Santiago del Estero en la República Argentina. En primer lugar, que me presento, soy Eduardo Juglar, soy docente de Derechos Humanos y también juez del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero en la República Argentina. En primer lugar, quiero hacer llegar mi saludo y agradecimiento a los organizadores de este importante evento sobre derechos humanos, retos y desafíos del presente. Y me refiero al equipo docente de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú. Y bien, lo que me he propuesto conversar en estos minutos con todos ustedes es respecto a el acceso a la justicia y el trato adecuado respecto a las personas con discapacidad y en orden a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que fuera aprobada por Naciones Unidas y que está vigente desde hace ya más de 10 años que entró en vigencia cuando se suscribieron el mínimo de países requeridos para hacerlo. Ver qué está pasando, porque es un tratado que la mayoría de los países latinoamericanos lo ha suscrito o adherido y ratificado, pero muchas veces dentro de lo que es el concepto de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro del cual concretamente está, digamos, categorizada en esa clasificación que, bueno, en lo particular no me gusta hacerla porque para mí todos los derechos humanos tienen el igual valor, rango y jerarquía, pero quizás para una cuestión de ordenación en lo que es el aspecto académico, podamos decir que está dentro del rango de segunda generación, más que de categoría, en el cual están incluidos, ¿no? Pero tiene muchas conexiones con los derechos civiles y políticos, sobre todo el derecho a la integridad física, el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, y esto ha sido porque muchas veces las mayorías que integraban el Tribunal Interamericano entendían que estas materias en el protocolo de San Salvador estaban vedadas para la intervención de la Corte Interamericana, no así para la Comisión, porque el artículo 19, en sus incisos C, sobre todo, establecían pocas categorías en las cuales podía intervenir, más bien vinculada solamente a lo que era el aspecto referido al derecho a la educación y a la sindicalización de los trabajadores, pero no así los otros derechos contemplados por el protocolo adicional de San Salvador de 1981, protocolo adicional a la Convención Americana. La nueva mayoría que actualmente está en la Corte Interamericana ha mudado esa interpretación, entiende que los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser válidamente judicializados en el sistema interamericano y se puede pedir directamente la violación del artículo 26 de la Convención, que antes no se lo admitía y se lo asociaba a un derecho civil y político, como hemos dicho. Y bueno, ahora seguramente las personas con discapacidad van a tener más plenitud para que directamente se reconozca como que un Estado que no contemple las disposiciones vinculadas a lo que son sus derechos haya violado directamente derechos de personas con discapacidad en forma directa y no teniendo que acudir a la, como por ejemplo se hacía anteriormente, a la integridad personal. Por eso este avance ya en el ámbito universal de Naciones Unidas, cuando ha sido aprobada la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
en 2006, y vuelvo a repetir, entrada en vigencia en 2008, ha sido un verdadero avance. Si bien en el sistema interamericano desde el año 1991 ya teníamos un tratado específico para la eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, quizás por una cuestión de contemporaneidad, todavía tenía muchos aspectos que no habían sido abordados desde con la profundidad que la ha abordado la última Convención de Naciones Unidas. Y esto debido a que no tenía todavía una paradigma del modelo social de discapacidad y todavía estaba con cierto arraigo al modelo médico rehabilitador, que ya pasaremos a ver enseguida de qué se trata cada uno. Pero lo cierto es que cuando se trata del acceso a la justicia, porque muchas veces esta discriminación histórica y que padecen las personas con discapacidad, ya sea física o intelectual, muchas veces son violados sus derechos, no son reconocidos sus derechos pese a las normativas, y es otro problema cuando tiene que acudir a un sistema judicial para que encuentre allí la protección de esta falta de reconocimiento a los derechos de protección que están tanto en las cartas políticas, en los tratados internacionales y asimismo en las leyes que sus consecuencias se dictan dentro de los sistemas internos de los países. Por eso decimos que el acceso a la justicia de este grupo vulnerable, al igual que de otros grupos de la misma condición, que son reconocidos como tales por el derecho internacional, siempre tienen un sinnúmero de obstáculos, pese a las regulaciones normativas, como decíamos, de distintas jerarquías que lo contemplan. ¿Y a qué se debe muchas veces esos obstáculos? Y fundamentalmente se debe a que los encargados, ya sean de la administración pública de un Estado o de los poderes judiciales de los Estados, quizás todavía no han profundizado el conocimiento de lo que son las normas, de las buenas prácticas cuando se debe actuar ante personas con discapacidad. Especialmente en los ámbitos jurisdiccionales, en muchos casos también el trato que se le da dentro de lo que es un proceso en que se encuentra una persona con discapacidad, hasta los mismos jueces y funcionarios a veces no utilizan las hermenéuticas apropiadas para una eficaz aplicación de las normas, porque las normas pueden existir, la normativa puede existir, los principios constitucionales pueden existir, los tratados internacionales pueden existir, pero si no tienen eficacia en la aplicación, es el problema que tienen muchas de estas materias de derechos humanos. La aplicación eficaz y efectiva de los enunciados y principios que protegen y tutelan el derecho de estos grupos vulnerables. Por eso sería bueno recordar en primer lugar que la Convención es una que tiene unos preámbulos más largos de los tratados en cuanto a la enunciación de principios, que es lo que motivó a su aprobación, a tenerlo en cuenta por Naciones Unidas. Y fundamentalmente, en su artículo 8, es categórico cuando establece como obligación a los países partes la toma de conciencia, es decir, la perspectiva para poder actuar, ya sea por los agentes estatales, por la sociedad, por la comunidad, respecto a cómo deben ser las medidas que se deban brindar a estas
reconociendo las diferencias de las personas con discapacidad con esta problemática. Recordemos que para el modelo social de la discapacidad no es una enfermedad, como lo reconocía el modelo anterior, que era el médico rehabilitador. Que el médico rehabilitador prácticamente lo único que buscaba era proteger por la deficiencia que podía tener la persona, pero prácticamente lo volvía un muerto civil, anulándole sus derechos, y todo dependía de un tutor, de un guardador, que prácticamente un curador que le administraba los bienes. Y la persona o era encerrada, y mientras no era rehabilitada desde la concepción médica, no tenía ningún tipo de capacidad. Hoy, por suerte, ese modelo ha cedido y la Convención ha introducido con fuerza el concepto del modelo social de la discapacidad, en donde la discapacidad no es la deficiencia de la persona, sino son todas las barreras que se le ponen para el pleno goce y ejercicio de sus derechos, para el pleno reconocimiento de sus capacidades. La concepción social de la discapacidad reconoce la capacidad como regla, y los problemas que puedan generar las deficiencias, digamos, lo que hay que hacer es no sustituir la capacidad de la persona, sino tratar de encontrar los distintos ajustes y medidas razonables para que esa desigualdad pueda ser equilibrada. Y esa toma de conciencia, dice el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, es dentro del modelo social de discapacidad, es sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto a este grupo vulnerable y fomentar el respeto y la dignidad de estas personas. Recuerden que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de el respeto a la dignidad. Todos los seres nacemos libres y con una dignidad inherente que es, digamos, la barrera sobre la cual el Estado no puede afectar el núcleo duro, porque estaría en cierto modo afectando la esencia misma que hace a nuestra naturaleza de hombre. Y sobre todo lo que hemos sido formados dentro de la concepción cristiana, dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de las personas, como decía Santo Tomás, que todos nacemos a imagen y semejanza de Dios, pero y obviamente de ahí recibimos esa dignidad que nos da el Creador, pero a todos Dios nos ha dado un resorte de individualidad, que es el libre albedrío, para que podamos manejarnos autónomamente, pero siempre nos pide respetando todo lo que son las buenas acciones dentro de lo que es la doctrina cristiana y las normas de la naturaleza de la creación. Eso desde el punto de vista teológico. Y desde el punto de vista del derecho internacional público de los derechos humanos, cuando recién a partir de la Segunda Guerra Mundial cobra esa eficacia, es que todos los hombres, siguiendo cierta doctrina kantiana, la dignidad no tiene precio, los hombres no tenemos precio, y las mujeres también tenemos dignidad, y la dignidad es irreemplazable en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Estado debe respetarla. Y así nace toda esta creación de la protección de los derechos humanos, que también pide la Convención para dar un trato adecuado a las personas, y como obligación del Estado. El Estado debe, desde toda su estructura, luchar contra los estereotipos, los perjuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género, la edad o en todos los ámbitos de la vida. Entonces, pero a diario vemos que el Estado descuida, porque
caminamos por las ciudades y vemos que, por ejemplo, para los que tienen alguna incapacidad física y no pueden caminar y andan en silla de ruedas, no siempre las rampas están hechas o están en condiciones de que puedan hacerlo para que esta persona se pueda desplazar libremente sin necesidad de terceros que lo ayuden. Esos son los ajustes razonables que pide la Convención. O si es que existen las rampas para cruzar las calles y bajar de los cordones, hay personas que quizás no lo hagan de mala fe, se hagan por ignorancia, ponen sus vehículos obstaculizando la rampa por donde se tiene que desplazar la persona con discapacidad. Entonces ahí vemos cómo entran a jugar todos estos factores y estas consideraciones. Otra de las cuestiones que se apuntan desde esta convención y en línea rápida por el tiempo, vuelvo a decir, es todos los ajustes razonables en infraestructuras, en las construcciones edilicias, en las vías públicas, en los servicios de información, de comunicación, la accesibilidad, como por ejemplo contar con sistemas braille para las personas no videntes, o contar con en los mismos juzgados o oficinas judiciales con expertos en idioma de señas para personas que tienen problemas de sordomudez, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde vemos las barreras que pone la sociedad. Va una persona con discapacidad y a veces no estamos preparados para entenderlos, para tratar de saber qué es lo que necesitan. Y a veces van a un tribunal porque necesitan acceder a la justicia y no se cuenta con esos apoyos y esos ajustes razonables que lo que tiene que buscar es poner a la persona con discapacidad, supliendo su deficiencia, en igualdad de condiciones de cualquier otro ciudadano común. De eso se trata. Y sobre todo cuando hablamos de noción de acceso a la justicia, se relaciona con la posibilidad de los individuos que en iguales condiciones que las demás que no lo tienen, puedan reclamar y hacer valer sus derechos y eliminar cualquier situación de desigualdad, de discriminación, de maltrato, de abuso que puedan estar sufriendo. Si pensamos de que el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo y a su vez es un medio que permite a las personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que le hubiesen sido desconocidos o vulnerados, para que puedan acceder a que el Estado pueda protegerlos conforme las normas, sobre todo de alto rango o normas constitucionales o supranacionales. Imagínense a veces si es dificultoso para las personas comunes lo que puede resultar para una persona con discapacidad, ¿no? Sí, y sobre todo por las múltiples manifestaciones que tiene la discapacidad, no solamente física, sino que también pueden ser discapacidad intelectual. Y esto el derecho internacional ha echado, ha centrado la búsqueda de las soluciones a estas problemáticas y sobre todo del acceso a la justicia, y eso lo vamos a ver en el artículo 13 y 14, pero sobre todo el 13 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, cuando le pide a los Estados parte que aseguren que tengan un acceso a la justicia en iguales condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimientos y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como partícipes directos, indirectos, incluida la declaración como testigos,
en todos los procedimientos judiciales, con inclusión tanto en las etapas de investigación como en otras etapas preliminares. Y aquí no solamente vamos a pensar en la persona con vulnerabilidad víctima, también pensemos en aquellas personas con vulnerabilidad que puedan haber cometido distintos actos de infracción a la ley penal, más allá, que obviamente tendrán que entrar dentro de un proceso penal como imputado, pero dentro de ese proceso también deberán dársele todos los apoyos para que pueda ejercer en forma plena los derechos como imputado, o las condiciones donde va a estar detenido, si la gravedad del delito así lo aconseja, que tenga, digamos, la infraestructura necesaria con todas las modificaciones aptas según la discapacidad de la persona. Por eso vemos que o por ejemplo una persona que va en silla de ruedas a un mostrador de una mesa de entrada de un tribunal. Esta persona prácticamente en la silla, su cabeza da con la altura del mostrador. Entonces también los diseños tribunalicios deben generar protocolos para que la infraestructura y los recursos humanos estén preparados ante la eventual concurrencia de una persona con discapacidad. Y cuidado, que a nivel mundial se considera que el 25% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. Y esto se replica en las estadísticas de cada uno de los países. O sea que hablamos de un grupo bastante vasto y que muchas veces también involucra a su entorno familiar, porque la problemática de la persona con discapacidad muchas veces también involucra todo lo que es su entorno familiar. Este nuevo paradigma entonces concibe el acceso de la justicia como un derecho cuyo ejercicio puede ser exigido por todos los individuos y simultáneamente. Por eso decimos que tiene que estar preparado, y sin perjuicio de ello puede mencionarse como componente del derecho al acceso a la tutela judicial efectiva también. Estaría involucrado por ser justamente el acceso a la justicia. Y a veces los informes generales y particulares que realiza el Comité de las Personas con Discapacidad, que gira en la órbita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, creo que es un instrumento que debe ser consultado constantemente a fin de ver si los estados que están comprometidos a cumplir y se han comprometido en una obligación internacional y que corren riesgo de incurrir en responsabilidad internacional si no se los respeta, deben estar atentos tanto a lo que son sus acciones desde la fase administrativa, legislativa y los procesos judiciales, fundamentalmente buscando generar todas esas acciones positivas que arbitren la posibilidad de brindar a las personas con discapacidad los apoyos y los ajustes razonables para hacer que esa distancia de desigualdad cada día se acorte, porque son uno de los grupos sometidos a especiales situaciones de vulnerabilidad, quizás los más invisibilizados. Lamentablemente el tiempo es tirano, se me ha agotado el tiempo, pero vamos a seguir en otra oportunidad hablando del mismo. Agradecido a todos ustedes, les hago llegar mi más cordial saludo desde Argentina y voy a dejar allí a los organizadores mi correo para cualquiera que quiera consultarme sobre estas cuestiones que hemos tratado en estos breves minutos. Muchas gracias y hasta pronto.